A este paso sería más rápido nombrar a todos los políticos socialistas que no están salpicados por la trama de mascarillas del caso PSOE que nombrar a los que sí. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ministerio totalmente innecesario, Elma Saiz, que se está embolsando un salario de casi 80.000 euros anuales, también está salpicada. Y es que Koldo y Santos Cerdán llegaron desde Navarra y Navarra está en el punto de mira. También el nombre de Chivite aparece. Lo primero que nos interesa es ver cómo Elma Saiz llegó a ser ministra. Sánchez fichó a Elma Saiz como ministra para allanar la entrega a Bildu de la alcaldía de Pamplona. Y yo me pregunto si estos pactos han sido para mantener la comunidad foral de Navarra y que de esta forma otro gobierno no pudiese investigar las cuentas. Lo digo por lo que ha ocurrido en Baleares y Canarias, donde Armengol y Ángel Víctor Torres están siendo investigados precisamente por la gestión que hicieron cuando fueron presidentes de las respectivas comunidades autónomas. De hecho, ambos están en el disparadero. Saiz era el último fleco del pacto con Bildu. Llegar al gobierno de Sánchez le libró de quedar como concejal rasa en Pamplona. Y es que la entrega de Pamplona a Bildu fue muy polémica porque quedó claro que fue un favor político que pactaron para el apoyo de Bildu a la sesión de investidura de Pedro Sánchez y lo ocultaron. De hecho, las excusas que dieron para entregar Pamplona a Bildu fueron peregrinas, y el propio Sánchez alardeaba en el Congreso de los Diputados de que gracias al PSOE Bildu no tenía la alcaldía de Pamplona. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega? Poco tiempo después la estaba entregando. Y aquí podríamos hablar de emplear ciudades o comunidades autónomas como moneda de cambio a cambio de favores políticos, pero eso sería irnos demasiado del tema. Esta noticia, como veis, es del 14 de diciembre del año pasado y todavía no había saltado la polémica de las mascarillas. Pero si bajamos un poco nos encontramos con lo siguiente. Saiz era consejera de Economía y Hacienda del gobierno foral hasta el 28 de abril. Y el cargo que ostentaba es importante para todo lo relacionado con la trama del PSOE. Y antes de que veamos cómo ella estaba también involucrada en la compra irregular, toca hablar del jugoso puesto de salida que ha tenido. Ahora mismo su salario, como os comentaba, es de prácticamente 80.000 euros. Todo esto tras el más que polémico aumento de sueldo para los ministros en el ejercicio que iniciamos en el año 2023. Una subida del 4% cuando la economía española está renqueante. Y es que los salarios reales y la productividad llevan 30 años estancados, pero en los últimos 30 años nos han subido varias veces los impuestos. Esto crea un claro agravio entre la clase política convertida en casta y el pueblo llano. Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, durante su época como consejera de Hacienda del Ejecutivo de Navarra, habría estado al tanto de la contratación irregular de tapabocas y no habría hecho nada al respecto. El convenio fue firmado entre la Sociedad de Desarrollo de Navarra, la Confederación Empresarial Navarra y Alvin, una compañía privada, con el permanente conocimiento y conformidad de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, sociedad matriz de la Sociedad Pública de Navarra, y se reunieron en 6 ocasiones, todo ello teniendo a Elma Saiz como consejera. Es decir, era una de las máximas responsables, pero no la máxima responsable que sería Chivite. Y Chivite también está salpicada. Es que parece que no se libra uno. A colación de todo ello, UPN apoya a la comisión de investigación sobre el caso PSOE, piden que se abra comisiones sobre la compra de este tipo de material en la Comunidad de Navarra. Y ahora vamos con Chivite. Chivite y Cerdán colaron en las listas del PSOE de Navarra a 3 detenidos en el caso PSOE, caso Koldo. Concretamente, además de al propio Koldo, a su mujer y a su hermano. Toma nepotismo. ¿Es normal meter a toda tu familia en la política? Y mal por el propio Koldo, pero ¿quién lo permitió? Chivite. María Chivite y Santos Cerdán colaron como candidatos a las elecciones autonómicas a 3 de los detenidos del caso PSOE. Koldo, clave en la trama de mordidas a través de adjudicaciones públicas, su mujer, Patricia Auriz, que aparecía en las listas del Parlamento de Navarra, y el hermano, que era el encargado de ingresar a través de cajeros automáticos el dinero. Un dinero que no podía explicar. En aquella candidatura, Chivite, máxima responsable de Navarra, ocupaba el primer lugar, seguida de Santos Cerdán. La hoy ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, era la número 33 de la lista, incluso por detrás de Patricia Auriz, que es la mujer de Koldo, pero que sin embargo estaba en el puesto en el que estaba.
y yo aquí me formulo la siguiente pregunta. ¿Y si la razón por la que se la llevó Sánchez al Consejo de Ministros no era facilitar el pacto con Bildu? Me voy a explicar. Ella hubiese quedado como una simple concejal. Llevándosela como ministra queda aforada. Y si queda aforada, hay que juzgarla no por la justicia ordinaria, sino en la Sala 2 del Tribunal Supremo de lo Penal. Quiero decir, y si fue promovida precisamente porque sí que está pringada, lo que pasó en Baleares y Canarias ocurrió también en Navarra, y de esta forma buscaron salvarle el trasero. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Canarias, ahora sí sabemos que el ministro Torres sabía que las mascarillas eran falsas más de un año antes de endosárselas a la Unión Europea. Y Torres también está aforado porque también fue elevado a ministro después de que el PSOE perdiese la presidencia de Canarias, que actualmente está en manos de una coalición entre Coalición Canaria, valga la redundancia, y el Partido Popular. Pero volvamos a Chivite y Santos Cerdán. Koldo contactó con Ábalos recomendado por Santos Cerdán, desembarcaron en Ferraz procedentes de la Federación Socialista de Navarra. Y automáticamente hicieron piña con Pedro Sánchez para ir en contra de Susana, y el propio Koldo era el que guardaba los avales de Pedro Sánchez. Santos Cerdán avaló a Koldo y le incluyó en la lista electoral de Navarra en 2015 junto a la ministra Elma Saiz. Y con esto cerramos el círculo. Porque la propia Elma Saiz, que como veíamos su implicación en el convenio para la compra de mascarillas era importante porque era consejera delegada, habría estado allí por el propio Santos Cerdán. Con lo cual los salpicados serían José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlaska, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa, el propio Santos Cerdán, y ahora sumaríamos a Elma Saiz y también a la propia Chivite. Chivite, que ya de por sí es muy polémica. Recordad el Plan Escolae, que pretende el programa de coeducación Escolae al que Unión del Pueblo Navarro tacha de adoctrinamiento de género. Es un polémico plan educativo que abraza el gobierno de Chivite, que planteaba un modelo de coeducación como garantía de desarrollo integral del alumnado, capacitándole para vivir en igualdad sin ningún sesgo de género, y esto que suena muy bien sobre el papel, en la práctica era adoctrinamiento. A efectos prácticos, el Escolae se ha traducido en la aplicación de la ideología de género y la propaganda de izquierda en los colegios. Se llegaron a programar actividades para niños como juegos eróticos y talleres de masturbación. Una encuesta dirigida a alumnos de cuarto de primaria y segundo de secundaria planteaba si su sexo era chico, chica u otras opciones, y continuamente hacían preguntas como si les atraían las personas de diferente sexo al suyo, si les atraen las personas de su mismo sexo o si les atraen tanto los chicos como las chicas. Todo esto a niños cuya preocupación debería de ser jugar y hacer los deberes. No estará esto. De hecho, hasta fueron denunciados. El gobierno de Navarra ha ido recibiendo distintos varapalos por parte de las autoridades judiciales a consecuencia del Escolae. Y como número uno por delante del propio Santos Cerdán, algo debería de saber de quiénes iban en las listas. María Chivite, actual presidenta de Navarra con el permiso y favor de Bildu, fue número 1 en aquella lista electoral. El número 2 era Santos Cerdán, implicado ya, y en el puesto 33 estaría Elma Saiz. Y como vemos, en la lista aparece también Koldo García Izaguirre. Entendemos que Cerdán y Chivite actuaron como fontaneros del propio Pedro Sánchez. Hay que recordar que en todos ellos se prestan a las maniobras y estrategias de Cerdán que son las de Sánchez. Cerdán es el fontanero, el mismo que negoció con Carles Puigdemont bajo una foto del 1 de octubre y también fue el encargado de negociar con Arnaldo Otegi el desalojo de la número 1 del PSOE en el Ayuntamiento de Pamplona para dejar vía libre a Bildu. Elma Saiz es otra de las personas de máxima confianza de Santos Cerdán y por tanto él maniobró también para incluirla en el Consejo de Ministros. Probablemente Elma Saiz le pidió el favor. Verdaderamente es digno de estudio todo lo que estamos viviendo estos días, pero no solo por la trama en sí, sino porque hayamos permitido que estos lleguen al poder. Y no hablo solo de que no sean honrados. Si vemos cómo Koldo se encargaba de blanquear el dinero a través de su hermano ingresándolo en cajeros automáticos, adquiriendo propiedades, todo esto de una forma muy burda, muy zafia. ¿Cómo personas tan inútiles, además de malas, están en el poder? ¿En qué momento hemos fracasado como sociedad para tener estos líderes? Que muy mal que roben, pero es que encima lo hacen mal. Y lo hacen mal en un momento en el que estaban muriendo personas, en un momento en el que nos habían encerrado, cargándose por el camino nuestra economía y encima obligándonos a comprar el mismo material con el que se estaban lucrando. Porque aquí se mantuvieron las mascarillas muchísimo más tiempo que en los demás países. Claro, ahora ya empiezan a encajar las cosas.
Es todo de una desfachatez, pero también nos permite entender determinados movimientos, ese interés de conservar Navarra como de lugar, incluso pactando con Bildu con el desgaste que eso le supone, ese afán porque nadie pueda auditar las cuentas, ese gobernar en todas partes a como de lugar después del batacazo del 28 de mayo. Esperemos que la UCO siga sacando información, esperemos que la sentencia verdaderamente haga justicia y que paguen de verdad, no como los de los seres falsos que ahí solo pringaron los exsecretarios. Esperemos que toda esta trama caiga, pero más especialmente esperemos que de una puñetera vez los españoles entiendan lo que es el PSOE y que no vuelvan a votarles. Que salgamos de esa noria, esa eterna noria, en que la gente sale escaldada del PSOE, pero 4 años después les vuelven a votar. Lince TV, política y noticias.